Pérdidas, graves daños por los incendios en Córdoba, 80 casas quemadas, pérdidas millonarias. Otra vez los incendios nos tienen a mal traer a los cordobeses. Estamos en contacto con el biólogo Fernando Barrio. Hola Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Petete, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué lectura haces de este nuevo fenómeno que ha sacudido a los cordobeses? Son cuestiones a las cuales hay que, ¿cómo decirlo?, resignarse porque estamos en época de sequía, faltó previsión, ¿en qué estamos fallando, si es que estamos fallando? Sí, lamentablemente estamos viendo un déjà vu, ¿no? Una reiteración de una catástrofe ambiental que nos preocupa mucho a los cordobeses porque tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales, ¿no? Hay una afectación de la biodiversidad, las cuencas hídricas, eso va a traer más problemas vinculados a la provisión de agua y demás. Ahora, a la pregunta si esto se puede evitar, claro que se puede evitar. Pero eso implica que la actual política del Plan Provincial de Manejo Fuego se modifique en algunos aspectos. Está muy bien incrementar los recursos humanos y materiales para el combate de los incendios forestales, pero no se debe abandonar, que es algo que hace más de 15 años no se hace, un aspecto central que es la prevención. Y la prevención no es solamente una publicidad en un medio de comunicación. La prevención es trabajar con los actores locales, las fuerzas vivas, los productores, para concientizar sobre esta grave problemática, por un lado, y por otro lado, para que se sumen como guardianes y controladores de los incendiarios, ¿no? que cada tanto aparecen prendiendo fuego en lugares estratégicos. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno también podría hacer uso de las nuevas tecnologías que permiten con bastante precisión determinar qué días y qué sitios tienen el mayor riesgo de incendios y actuar también de vuelta con las fuerzas vivas, policía, bomberos, defensa civil, controlando esos sitios para evitar que estos incendiarios lleguen allí a prender fuego, es decir, que lo piensen dos veces. Y otra política pública muy importante que no están ejecutando hoy ni el gobierno provincial ni los municipios es ser muy claros respecto de que las zonas incendiadas donde hay bosque nativo o vegetación nativa no van a poder ser urbanizadas. Perdón, Es decir, si ¿cómo uno ve que... decías? Sí. No No, alcancé. por ejemplo, sí, que respecto de, por ejemplo, los incendios del año pasado, muchas de las zonas que se incendiaron el año pasado están siendo urbanizadas. Entonces, es evidente que las autoridades, tanto provinciales como municipales, no están dando un mensaje claro de que no van a permitir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el incendio que se produjo cerca de donde yo vivo, en la zona de Jarilla, San Antonio Redondo, hoy hay loteos que se están realizando en zonas que no deberían y el municipio no hace nada. Si uno consulta al municipio, el municipio dice, bueno, no nos corresponde la provincia. Si uno consulta a la provincia dice, no, no nos corresponde, es el municipio. Entonces, ese juego de quién le pone el cascabel al gato, avanzan esos intereses que están atrás de los incendios. Entonces, esa política pública a través de normas no solo provinciales, sino sobre todo locales, y sobre todo el control, ¿no? Después del incendio, controlar que no se siga degradando, se transformen esas zonas incendiadas con otros fines, es fundamental. Y lamentablemente esa política pública no se está realizando. Fernando, la otra cuestión, uno ve cómo ha crecido desordenadamente la edificación en las sierras, loteos indiscriminados en cualquier lado, negocios vinculados con desarrollistas, municipios, oscuras posesiones de tierra. Bueno, ha habido de todo en las sierras de Córdoba. Ahora, nadie ha legislado para que se prohíba edificar adentro de los bosques, porque obviamente uno si va de vacaciones, esas cabañas abajo de un bosque de pinos son hermosas, son un libro de cuentos, pero en mi ignorancia tengo la sensación de que se está edificando adentro de una zona con alta combustibilidad. ¿Qué pasa con eso? Sí, leyes hay. Tenemos la ley de bosques, la ley de presupuestos mínimos, la ley de política pública ambiental. El problema es quién hace cumplir las leyes, Claro. digamos. Hay que entender que una ley por sí sola es letra muerta. Si no hay una autoridad de aplicación con los pantalones puestos y actuando para su cumplimiento y una sociedad que exija, es difícil que esa ley se cumpla. Ahora bien, a nivel local, que es donde se debería controlar, a nivel local me refiero a los municipios y las comunas serranas, que son los actores que van a estar velando porque se cumplan estas normas, deberían desarrollarse lo que se llaman los ordenamientos territoriales participativos locales.
¿Qué quiere decir esto? Así como los municipios tienen leyes de uso de suelo, donde va a haber urbanizaciones, zonas fabriles, etcétera, etcétera, deberían también generar nuevas normas que establezcan hacia dónde van a avanzar las urbanizaciones, de qué manera van a avanzar y, sobre todo, qué áreas se van a preservar por los bienes y servicios ecosistémicos que brindan. Y eso tiene que ser en forma participativa y democrática con todos los actores, los desarrollistas, los ambientalistas, todos, porque justamente todos en conjunto, llegando a consensos, que no necesariamente no van a estar todos 100% de acuerdo, pero con consensos mínimos, luego va a ser la propia comunidad la que va a controlar que no se violen esas normas. Y esos ordenamientos, esas nuevas normas, esos nuevos criterios, lamentablemente los municipios no los están realizando, no los están llevando a cabo. Hay un temor, por un lado, creo yo, a la participación ciudadana, y por otro lado deben estar jugando intereses fuertes que están tratando de que eso ocurra, ¿no? Fernando, gracias por tu tiempo, muy gentil con nosotros como siempre. Buenas noches. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, Fernando Barri, biólogo cordobés, hablando de lo que está pasando con los incendios. Vamos a buscar la palabra de otro especialista, un investigador del INTA, que está con nosotros. El INTA ha hecho un trabajo junto a un instituto muy interesante acerca de lo que se ha perdido en los últimos 30 años en materia de incendios. Está en línea con nosotros, en comunicación, Nicolás Mari, investigador del INTA. Hola, Nicolás, buenas noches, PTT te saluda. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, en trazo grueso, ¿a qué conclusión han arribado en este estudio del INTA de los últimos 30 años? ¿Qué se ha perdido en Córdoba? ¿Qué se ha podido ver? Bueno, mira, ese estudio la verdad es muy interesante, el esfuerzo que hizo la CONAE principalmente, junto al INTA también que ha participado. Conclusiones es que, el 58% de las sierras de Córdoba se quemó en este periodo casi de 30 años, ¿sí? Es decir, para cerrar un número, el 60%, digamos, de las sierras fue afectada por fuego en todo este periodo, lo cual evidentemente habla de una enorme superficie, ¿no es cierto? Y sobre todo, encontrar ciertos patrones que están asociados, digamos, a muchas cuestiones este tipo de trabajos, de estas cartografías, que tienen que ver con dónde y cuándo y de qué forma, digamos, se queman las sierras, ¿no? Y básicamente la posibilidad de estudios son muy útiles por encontrar ciertos lugares de la sierra que se queman más, otros lugares que se queman menos, pero particularmente esos lugares que se encuentran que se queman mucho más, existen ciertas correlaciones con el uso del suelo, con el cambio del uso del suelo, o con ciertos intereses, ¿no?, que podrían asociarse a distintas actividades humanas, ¿no? Y en particular se encuentra que en gran medida las sierras chicas de todas las sierras es lo que más se queman. Estamos hablando de zonas que se han quemado hasta entre 8 y 9 veces en este periodo, ¿no? El estudio ¿Cuál es la zona, perdón Nicolás, cuál es la zona, por ejemplo, de Córdoba que más se ha quemado? Mencionaba las sierras chicas, ¿algunos puntos en particular? Y algunos puntos, sí, sierras chicas, digamos, globalmente el cordón serrano que más se quema, ¿no? Pero sí, podemos mencionar que la zona, por ejemplo, del Cerro Pan de Azúcar, encontramos patrones de muchísima recurrencia en Cosquín, o en algunos puntos, digamos, de pastizales de altura en la zona serrana, por ejemplo, entre La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, lugares que uno conoce bien, que por distintos motivos, ¿sí?, se encuentra una alta frecuencia, ¿no? Entonces, llama la atención de pronto, ¿no?, cómo determinadas zonas sufren más que otras la recurrencia de los incendios. Y da a pensar, obviamente, a partir de este tipo de trabajos, muchísimas acciones orientadas a la prevención, ¿no? Es decir, encontrar que zonas sufren más incendios que otras nos pone, digamos, en foco para poder determinar esos lugares, cuáles son las causas, porque acá podemos entender, digamos, que todo el fenómeno de la ocurrencia de los incendios está asociada a distintos factores, como los meteorológicos, pero la cuestión socioambiental, ¿sí?, que básicamente me refiero a las causas, ¿no?, por las cuales se prenden. Es decir, hay una intencionalidad definida, los incendios, digamos, de origen natural son escasos, son muy pocos, digamos, porcentualmente estamos hablando
ni siquiera que el 2%, digamos, de todos los incendios son naturales acá en la sierra, por lo tanto el resto son negligentes, intencionales, ¿no es cierto? Y digamos, la parte compleja de entender es los distintos intereses que actúan en forma simultánea, ¿no? Porque esto de ver la ocurrencia de distintos focos en forma simultánea en zonas cercanas, habla de cierta intencionalidad, o que, digamos, el destino de estos ecosistemas serranos conspira, digamos, una cantidad de factores que pueden ser humanos o por parte de la negligencia. Nicolás, te hago una pregunta puntual. Más allá de este incendio en particular, en muchos de estos incendios pudo haber existido la mano del hombre de exprofeso para cambiar el uso de suelo, por ejemplo, quemar de exprofeso una zona para después, no sé, hacer un emprendimiento habitacional, para armar un cante, hacer un complejo o lo que fuere. Sí, sí, totalmente. Dentro, digamos, de la intencionalidad están esos intereses detrás que, por ejemplo, como mencionás, digamos, el crecimiento urbano, el loteo, digamos, el cambio del uso del suelo para que, digamos, distintos emprendimientos inmobiliarios, un poco motivado actualmente por la gran afluencia de gente que se está yendo de las ciudades por tema de pandemia, por ejemplo. Eso ha acentuado muchísimo la venta de lotes y esa demanda, digamos, de espacios agrestes, porque claramente la población que tiene esa posibilidad de comprar un lote en la sierra va a estar buscando un lote agreste, un lote con vista, un lote cerca del bosque, como mencionaban recién, ¿no es cierto? Entonces, esa demanda, a su vez, que tiene, digamos, tiene un efecto sobre la oferta de lotes, aumenta la oferta de lotes, y sobre todo, hablando puntualmente de este crecimiento inmobiliario, lo que mencionaban anteriormente, este crecimiento no tiene un ordenamiento territorial que pueda de alguna manera controlar, digamos, o regular esta gran afluencia de nuevos habitantes en las sierras. Y claramente, en un contexto donde aumenta esa demanda, no le da tiempo a los gobiernos para poder hacer sus planificaciones. O sea, los gobiernos locales, hablemos a nivel municipal o a nivel de la provincia, no tienen un plan en general, en términos generales. Puede haber algunos municipios que puntualmente se dediquen a poder hacer un ordenamiento territorial, ambiental que sea adecuado, pero en la mayoría de los casos no existen, ¿no es cierto? Sí. Es decir, ahí hay un punto muy fuerte a trabajar por los gobiernos para poder garantizar que ese uso de suelo sea apropiado, digamos, que se consideren todas las características ambientales que restringen, digamos, ese crecimiento urbano, ¿sí? Por ejemplo, una de las restricciones ambientales más importantes tiene que ver con las pendientes que están asociadas, digamos, a procesos erosivos del suelo, o por ejemplo, el tema hidrológico, ¿no es cierto?, la alteración, digamos, de las cuencas. Eso tiene consecuencias ambientales muy importantes, que de a poco las estamos viendo, ¿no? Pero a futuro se prevé que haya muchísimos impactos en ese sentido, que tiene que ver con el abastecimiento de agua, es decir, se prevé un crecimiento urbano tal, pero no se prevé cómo le vamos a dar agua a toda esa... Nicolás, se nos está acabando el tiempo, te pido una respuesta breve. Te consulto. Este trabajo, que en trazo grueso también arroja un dato conmovedor, se ha quemado en las últimas 3 décadas algo así como 28 veces la superficie de la ciudad de Córdoba, una de las ciudades que tiene un radio más grande que el resto de las ciudades en Argentina, y es una de las ciudades con un radio de las más importantes en el mundo también. Este trabajo está a disposición de las autoridades. ¿Hay algún elemento técnico que le permita a las autoridades poder hacerse de estas herramientas en el momento, en el minuto a minuto, en el día a día, para que no sea una crónica del día después? Yo tengo entendido que sí. Sí, sí, totalmente. Esos datos están disponibles en realidad. Es un trabajo que se ha publicado incluso. Los datos están disponibles. Una revisión técnica, pero lo que no quita que eso sea una herramienta más para la planificación, sobre todo el uso del suelo, para la determinación del riesgo que tienen todas las viviendas que están dispuestas en las sierras. Es decir, para responderte rápidamente, sí lo es. No olvidemos que es un trabajo interinstitucional
de entidades públicas, y es un trabajo que fue pensado incluso para generar herramientas para la toma de decisión, como también para conducir otros estudios que puedan determinar, entre otras cosas, el riesgo domiciliario y cuestiones más en el orden ambiental, es decir, entender cómo es ese proceso de degradación que están sufriendo las distintas coberturas o los distintos tipos de vegetación de la sierra. Nicolás, te agradecemos este contacto, un gusto, buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, hemos